Caribe, es Colombia, es Santa Marta. Hasta aquí llegamos con Radio Nacional de Colombia. Para ver cómo esta caña se convierte en para Radio Nacional de Colombia. Radio Nacional de Colombia. Buenas tardes nuevamente, bienvenidos a Jueves Artesanal. Es un gusto tenerlos con nosotros como todos estos jueves. Hoy nos acompaña el maestro Rubiel Vadillo. Rubiel ya es una figura conocida ampliamente, sobre todo por su trabajo con macrofiguras. Él es uno de los artesanos galaperos que más se ha destacado en la elaboración de carrozas para el Carnaval de Barranquilla, sobre todo. Pero no solo eso, sino que también con estas macrofiguras ha hecho diferentes tipos de elementos a lo largo de la geografía nacional. Rubiel incluso está asesorando muchas de las otras grandes fiestas del país. Ha ido como invitado a Pasto, a Tunja, a Neiva. Ha estado vinculado a las más grandes fiestas del país por el tema de los elementos que él hace. Son elementos muy llamativos, elementos de gran escala, y queríamos mostrarles también dentro de este ciclo de maestros artesanos cómo es esa parte adaptada de la máscara galapera a esas macrofiguras. Rubiel además se ha destacado siempre desde sus inicios por la talla en madera de figuras africanas. Es de los que guarda un poco más el tema del ritual africano. Se empezó a conocer por eso, pero no solo eso, sino que además, como les decía, colabora en diferentes espectros. Por ejemplo, en el Museo de Galapa tenemos una pieza a escala de un petroglifo del Atlántico que el maestro Rubiel Vadillo elaboró cuando estábamos haciendo el montaje del museo. Entonces es un artista polifacético, un artista que no solamente se ha quedado con el tema de la máscara, sino que ha ido trascendiendo, y hemos visto, pues yo he tenido la oportunidad de ver cómo han sido esas etapas de su carrera, de su oficio y de todo este legado que le está dejando a las generaciones. Rubiel, bienvenido, gracias por aceptar la invitación, y bueno, aquí estamos para aprender de ti hoy. Gracias, Johnny, y gracias a todos ustedes, los amigos que nos van a estar escuchando, que nos van a estar viendo. Importante pues este tipo de espacio para que, como decía Johnny, sigamos salvaguardando, sigamos protegiendo y sobre todo sigamos sosteniendo esa identidad que siempre nos ha mantenido muy en alto, y que siempre nos ha mantenido también en un buen lugar en el espacio pues, local, nacional, internacional, como uno de los municipios de gran aporte a nivel cultural, a nivel artístico, en todos los aspectos pues, que ya muchos de ustedes conocen, y que pues, espacios como estos están casualmente trabajando para que eso siga perdurando en el tiempo, y que este tipo de procesos pues, nunca pare, y que antes, por el contrario, continúen. Y también pues las generaciones que están detrás nuestro, las que ya han estado por delante también, que vean este tipo de espacios como iniciativas, como ejemplos precisamente para que puedan continuar, y antes, por el contrario, no se desanimen, sino que continúen, y esto los motive casualmente a seguir en un trasegar que no es nada fácil, Johnny, no es nada fácil. Entre otras cosas, son ya 25 años de vida artística, en los cuales no fue nada fácil construir inclusive ni una imagen, ni un reconocimiento, y mucho menos construir una empresa del arte. No es nada fácil, pero la perseverancia y la constancia hace de buenos y de buenas recompensas a lo largo de los años este tipo de espacios. Claro, eso es importante, porque este tipo de escenarios son los que nos permiten que el oficio permanezca no solo en la memoria de ustedes que nos están viendo, sino que motiven a los muchachos también
a meterse en este cuento y a ver cómo están los escenarios. Rubiel, como lo decía, lleva ya 25 años trabajando todo el tema, empezó, como han empezado creo yo la mayoría de los maestros artesanos en Galapa, en otros talleres, aprendiendo de la mano de otros maestros, que ya hemos tenido la oportunidad de ver también en este programa, de Francisco, Manuel, Abraham, y bueno, hoy Rubiel es el maestro y es quien nos va a mostrar qué vamos a hacer hoy, Rubiel. Bueno, voy a construir una máscara de Congo a escala. Casualmente, en medio de la experiencia y de la actividad que permanezco haciendo en la época de carnaval y en la que no es de carnaval, suelo construir máscaras de gran formato, de 3, 4, 5, 7, hasta 8 metros de altura. Hoy vamos a hacer una pequeña escala, pero pues para que conozcan un poco del proceso, de cómo se lleva pues a cabo una máscara o una figura como esta, o de las que inclusive pueden encontrar también aquí en el set. Casualmente eso lo estamos viendo desde pequeña escala, pero esto imagíneselo a 5 o 6 veces el tamaño de lo que estamos haciendo. Esto vamos a trabajar hoy con poliestireno. Con poliestireno, sí, alta densidad, casualmente, que es uno de los materiales pues que desafortunadamente no es tan amigable al medio ambiente, pero es uno de los que realmente se nos facilita inclusive por costos, por volumen y por espacio, inclusive por peso también, cuando tenemos que construir una gran carroza que pueda medir alrededor de 8 metros de alto por 5 de ancho y 10 metros de largo. Entonces, trabajar sobre materiales de esa magnitud o de esa capacidad para un elemento como eso o una plataforma como esa, pues este es uno de los que mejor se nos facilita para eso. Bueno, listo, empecemos entonces, Rubiel. Listo, entonces vamos a empezar, vamos a hacer una máscara de Congo. Casualmente la máscara de Congo es solamente lo que es el rostro y el turbante, no voy a construir los hombros. Y entre otras cosas, el rostro va a ser un rostro de mayor expresión, va a ser con una risa bastante jocosa, pronunciada. Sí. Tenemos ya aquí una pieza larga, un bloque de icopor de 10 centímetros de espesor, tiene 1 metro de alto y 30 centímetros de ancho. A esto le vamos a dar una profundidad aproximadamente de 20 centímetros y hemos utilizado ya otras piezas de icopor, hacer unos listones como estos para darle un poco más de volumen. Sí. Vamos a proceder a darle el volumen y vamos a pegar inclusive con otro material amigable a este mismo componente del poliestireno, que es un poliuretano, es una espuma sintética. Son dos componentes, el uno es catalizador o acelerador del otro. Se mezclan en cantidades iguales, pues son cantidades gemelas. Agitamos, esto tiene un proceso de reacción de 1 a 3 minutos. Esto de alguna manera es un pegante de alta potencia. Sí. Que se utiliza mucho con el poliestireno, el icopor, conocido como lo conocemos nosotros. Lo utilizan bastante los artistas plásticos en esto. Aquí nos ayudamos de unos palillos, casualmente para sostener un poco más el pegante. Este componente habitualmente, desde el punto de vista industrial, es usado en el trabajo de refrigeración, sobre todo para la construcción de cuartos fríos. Este material se echa en las paredes y suele condensar tanto frío como calor después de producido.
de secado rápido, hermano. Sí, la reacción es inmediata, prácticamente. Inclusive este nos facilita, puesto que es como prácticamente un poliestireno también, nos ayuda inclusive en el proceso que estamos tallando, no detiene el proceso de tallado, pues porque se facilita, se mezcla así para que uno pueda contemplarlo en el proceso de tallado. La cuchilla o el filo de la herramienta pasa con mucha facilidad. Mientras que anteriormente se utilizaba era la famosa silicona caliente, y esta detenía el filo, y antes por el contrario el corte, y antes por el contrario le quitaba el filo a la herramienta. Entonces nos detenía bastante ahí el proceso. Sí, por supuesto. Inclusive, curiosamente, este componente es utilizado también en otras esferas del arte, y más específicamente en el norte de América, en Alaska sobre todo, que trabajan el arte de la taxidermia. Este es uno de los componentes. Ustedes ven esos animales que es bellísimos con sus pieles y todo. Resulta que es que detrás de esos animales está la creación y producción de esos animales, es a través de lo que es el cuerpo base de los animales, y que sostienen la piel, son hechos de este material. Pegamos, y este facilita inclusive después poder empezar a curar ciertas partes a las cuales no llega el componente. ¿Cuántas personas te ayudan en el taller, Rubiel? Ahorita estamos hablando de que ya es una empresa lo que tienes constituido, y sabemos que empleas también mano de obra de aquí, muchachos que tienen también ganas de aprender y de seguir también con esto. Bueno, básico y para proyectos continuos en los que estamos con la empresa, tratando pues de mantener y de ser una empresa sólida en medio de los procesos artísticos. Cuento con 4 o 5 personas, incluyendo pues la parte administrativa, que es externa, pues lo que es el contador y los asistentes auxiliares pues que llevan todo ese tema. Pero básicamente son 4 o 5 personas en temporadas fuertes, altas, en donde tenemos que casualmente viajar a cubrir algún otro compromiso en el resto del país, o inclusive en Barranquilla para cualquier otra actividad. Somos alrededor de 10. Y en la temporada fuerte, básica y fundamental nuestra, que es en la de carnaval, alcanzamos a contratar alrededor de 20 personas directas, y de manera indirecta alrededor de 50 a 60 personas, puesto que doy al servicio también trabajo a artesanos, colegas nuestros de aquí de Galapa, pues para que en su defecto tengan alguna posibilidad desde el punto de vista económico.
de trabajar. Hubo una ocasión hace aproximadamente 2-3 años en lo que la producción se masificó tremendamente. Le trabajamos a alrededor de 3-4 comparsas, y eran comparsas que no eran ni siquiera de 50 o de 20, 30 personas, no, eran comparsas alrededor de 100, 150 personas. Entre esas inclusive tuvimos que trabajarle a la banda de Baranoa. Te podrás imaginar una cantidad de trabajo, y entre esos pues pusimos al servicio a muchos de los colegas nuestros y mano de obra de aquí de Galapa, que nos ayudó y pudimos salir exitosos con esa labor. Sí. Sobre todo también que tú viajas con muchos de ellos, Sí. a los intercambios que haces, para las asesorías que Entre eso, sí. De hecho, recientemente llegamos de haber instalado una obra de arte en la que casualmente se convierte en una de las primeras obras de arte mías de carácter público, para espacio público y a nivel monumental. Pues ha sido de mucha satisfacción el poder haber desarrollado esta actividad, esta obra, y casualmente estuve con ellos, o sea, estuvimos alrededor de 15 días por fuera instalando, o sea, y apenas eso era la producción de instalación, sin meter todo el proceso creativo y el de preproducción, que nos llevamos alrededor de 5 o 6 meses trabajando fuerte en la producción de esa obra. ahí endureció. Sí, ya. Aquí empezamos ya a quitar los excesos para dejar lo que sería el emblocamiento de la figura que vamos a hacer. Proceder ya al proceso después del enlocamiento. Ya aquí estamos en el proceso de empezarle a dar forma. Recordemos que el Congo es una de las figuras más emblemáticas del Carnaval de Barranquilla. Sí. Hablábamos la vez pasada del torito con Manuel Bertú, pero el Congo es de esas figuras más emblemáticas, más tradicionales del Carnaval, que tiene una historia vinculada no solamente a las personas que venían esclavizadas de África, sino también con la colonia portuguesa, porque su indumentaria viene de allí, y nuestros ascendientes afro tomaron esa parte para convertirlo en una danza ritual de ellos. Reciben su nombre precisamente de esos grupos tribales del Congo en África, y hay como un sincretismo entre lo europeo y lo africano ahí. La danza, los instrumentos con los que se toca, los versos que se cantan, son muy importantes para la tradición carnavalera. Y es en estas danzas del Congo donde nace la máscara del carnaval. Es a la danza que está relacionada directamente. El tema del totemismo con el torito,
y la máscara y los animales que acompañan esta danza son los que dieron paso a la máscara como tal. Así es. Ahí vemos cómo el maestro Rubiel va tallando, que no es una talla en madera como la habíamos visto hasta ahora, es una talla en este material que también se utiliza mucho ahora para hacer los moldes de las máscaras de papel maché, porque nuestros artesanos tienen bastantes pedidos y ya el molde en arcilla, como lo hemos visto, ha caído en desuso, sobre todo porque no es funcional cuando es un pedido de 100, de 200 máscaras, el molde en arcilla no funciona y el icopor ha venido a sustituir eso, porque dura, porque es más económico, no es pesado. Nos decía Rubiel al inicio que los elementos más característicos del Congo es el rostro que generalmente es muy expresivo, Claro. y el turbante. Así es. Turbante que también es ya en sí mismo una obra artística también importante. Todo el atavío del Congo está cargado de mucho simbolismo. La penca, los colores que utilizan. La misma vestimenta, inclusive los accesorios que suelen tener en las manos para Exacto. tratar de llamar un poco más la atención a los espectadores cuando están danzando o cuando están en la puesta en escena. Sí, hay unos en sus que desfiles. ya han venido cambiando por todo el tema de la protección animal, porque ellos utilizaban muchos animales vivos y muertos, disecados también, culebras, monos, Así es. iguanas. Hasta los gallos de pelea. Los gallos de pelea todavía se siguen viendo, hacen un show de gallos de pelea en medio de los desfiles. Sí. Entonces los congos son realmente personajes muy importantes en la tradición carnavalera. Son de los grupos más antiguos. Todos los congos son grupos de 140, 130 años de antigüedad. Y hemos visto además que Rubiel solo está utilizando un cuchillo. Un solo única cuchillo. herramienta es el cuchillo y bueno, y su destreza, su habilidad. Sí. Sí, hay algunos otros cuchillos o herramientas que uno va trabajando o va diseñando en ese mismo proceso, pues para algunos otros detalles. Pero básicamente sí, y son muy rudimentarios, con una hoja de cegueta. Hojas de cegueta. Sí, Afiladas. correcto. Y aquí estamos yéndonos a la parte superior de lo que es el rostro y el rostro, y posteriormente entramos a lo que sería el turbante.
inclusive este es una herramienta o un cuchillo hecho también de un cuchillo con otra función, Claro, pero claro. básicamente lo invierto, le saco el filo para que tenga doble función. Por un lado, pues el tema de la sierra para cortar con mayor facilidad, casualmente el icopor. ¿Sí? Los cortes profundos. Sí. Y ya después el otro, el filo, pues para detalles. Y sin embargo, los otros son ya para detalles mucho más profundos. Y aquí sí estamos en el turbante. ¿Cómo empezaste en este tema, Rubén? Cuéntanos un poco de eso, de cómo fuiste buscando cambiar estilo. Bueno, de entrar o de más bien empezar a aportar dentro de la experiencia como artista plástico al tema de la fiesta y sobre todo de este tipo de elementos. Fue casualmente, pues ya venía de estar inmerso en el mundo del arte a través de exposiciones, a través de mis obras, de hacer exposiciones colectivas con colegas, amigos, y en alguna ocasión, y casualmente siendo en ese entonces recientemente, bueno, no en ese entonces porque todavía está, Carla Celia, directora de Carnaval S.A., ella ingresa y muchos conocemos que Carla, aparte de ser arquitecta, es artista plástica, y ella llega como con una visión un poco de proyectar en mejores condiciones el tema de la fiesta y el tema de algunas condiciones en las que estaban muchos artesanos o muchas de las agrupaciones folclóricas y de todas estas expresiones. Entonces ella llega con esa visión de darle oportunidad, inclusive a artistas plásticos, que nos vinculáramos a la fiesta y sobre todo al tema de las carrozas, de por qué no llevar la creación de una carroza a la concesión de una obra de arte rodante. Entonces, desde esa perspectiva, que yo ya conocía un poco de esa intención de ella, en algún momento, pues, con otros colegas y amigos, tuve la intención de vincularme a ellos, inicialmente creando los que son los trailers musicales.
con Carla cambia todo ese, digamos, el sistema de cómo se veían las carrozas. Y ustedes me imagino que empiezan a mostrar ideas nuevas, a capacitarse de otra forma, empiezan a modificar todos esos trailers de música para que tengan otra con estos elementos. Miren ya cómo va el congo, cómo va creando la expresión, cómo va inclusive creando de la boca, expresión, de la cómo sonrisa. se va sometiendo eso a un cambio artístico. Sí, llega Carla e ingresamos, como te digo, ya pues Carla llegó con su proceso. Ingreso a través de unos amigos a construir tráiler. Y casualmente, bajo la expectativa de que realmente nos íbamos a someter a un proceso nuevo, a un mercado casualmente nuevo, pues lanzamos esa capacidad de poder empezar a crear y hacer cosas grandes, en grandes formatos. Y empezamos con un solo proyecto, casualmente para uno ingresar a ese equipo de trabajo o a ese gremio de trabajo. Inicialmente, como cualquier prueba, es con un solo proyecto. Y empezamos con un solo proyecto y en medio pues de que tuvimos la facilidad de poder entregarlo a tiempo y de inclusive romper las expectativas que ellos tenían sobre la capacidad que yo tenía junto con el equipo de trabajo, nos empezaron a dar el segundo y así, en fin, que terminamos con 3 proyectos. Y eran proyectos grandísimos, unas expresiones, un toro gigantesco, inclusive con las manos en sus callos así gigantescos, unos escudos africanos en el cual inclusive utilizamos materiales no convencionales que se utilizan en una carroza. Terminamos usando bambú, terminamos usando otros elementos que habían en el mercado que daban cualquier otra expresión de acuerdo al diseño que nos habían presentado y a lo que ellos casualmente están acostumbrados, que era papel, hierro, en fin. Y como te digo, pues rompimos ese esquema en ese momento. Al año siguiente, bueno, nos fue súper bien. Al año siguiente, o en ese mismo año, lastimosamente fallece el Joe Arroyo. Estoy hablando, creo que del año, ¿qué? 2014, 2013 aproximadamente. Muere el Joe Arroyo en ese año. Al año siguiente, pues bueno, nos volvieron a reunir, quedamos súper bien, ya ingresamos al grupo de traileros y se había abierto ya la convocatoria para que artistas plásticos nuevamente en ese año pudieran postular sus obras de arte con una convicción o con una visión de carroza. Ya venía inclusive construyendo carrozas o diseñando el maestro Roy Pérez, al cual ya le había yo empezado inclusive a trabajar y a hacer coproducciones en alguna de sus obras. Y entonces se lanzó la convocatoria y yo de muy osado, pues en alguna tarde me puse a dibujar, a presentar, a idearme algunas cosas y ya había escuchado inclusive algunas entrevistas de la historia y de la vida del Joe Arroyo. Y casualmente me puse a diseñar una carroza que lo concebía él como un príncipe, puesto que en alguna ocasión yo había escuchado de él que en un sueño, de los tantos que él tuvo en el día, porque como conocen, pues yo trabajaba era de noche, no de día. En el día solía era dormir. Y escuché que él se había visto como un príncipe. Entonces en ese momento me sometí, diseñé la carroza, la envié. La carroza tuvo aceptación, hicieron unos que otros cambios. Luego nos convocaron a una reunión de carroceros, ya para empezar a adjudicar cercanos a las fechas de los carnavales, para empezar a adjudicar carrozas. Y estaban adjudicando, y yo, bueno, esta para Julanito, el tráiler para Julanito, y cuando ven la obra, bueno, aquí está una en homenaje al Joe Arroyo. Había la figura de él, inclusive su rostro, medio cuerpo de él, con sus manos, sus brazos, su rostro y en su cabeza uno de los gorros que solía utilizar. Y Carla casualmente en esa ocasión recuerdo muy bien que lanza la expresión, ajá, bueno, aquí está el rostro y la carroza del Joe, ¿quién la va a construir?
Yo simplemente me había sometido a lanzar el diseño nomás, ni siquiera con la capacidad de construirlo. Pero yo veo que ninguno de los señores ya tradicionales de las carrozas decía yo, nadie. En últimas yo, como decimos en nuestro hogar popular, me lancé de pecho y dije, yo la puedo construir, yo estoy en capacidad y yo soy el creador. Así como la diseñé, estoy en la capacidad de construirla. Carla no lo dudó y me adjudicó la carroza. Desde entonces, pues he venido trabajando ya vinculado con ellos y construyendo. Entonces en esa medida fuimos vinculándonos. ¿Cuánto se demora no el diseño, sino ya la construcción de una carroza, Rubiel? Para que la gente también más o menos se dé cuenta cuánto demora todo ese proceso. Aquí llevamos un poco más de 30 minutos haciendo una sola figura. Imagínense hacer macrofiguras del tamaño de un tráiler, de una tractomula, que es lo que impulsa las carrozas. Sí. ¿Cuánto lleva más o menos? Bueno, aquí hemos sido osados en el proceso constructivo de una carroza y ya básicamente la sacamos en menos o máximo un mes. Pero una carroza debería tener inclusive mucho más tiempo para poder dedicar a ciertos detalles, a ciertas cosas. Y eso, hablándote de una. Pero como te decía, aquí hemos sido ya tan osados que inclusive en un mes y medio, ya producimos de 1 a 3 carrozas. Y todo depende pues también de la capacidad del equipo de trabajo con el que uno cuente, con el personal pues que ya esté también capacitado y para ciertas cosas o tareas que uno le delega en ese proceso de estar construyéndola. Bueno, miren cómo de ese paso que tiene Rubiel allí, después tenemos ese otro que ya es como más o menos la pieza queda medio pulida antes de la pintura. Vamos a ver ya cómo es el paso final, Rubiel. Esto, ¿qué era eso? ¿Lo enmasillaron, lo lijaron? ¿Cuál fue el proceso para esto? Sí, aquí el proceso luego del tallado, pues obviamente el de empapelarlo para que pueda cubrirnos el material que teníamos, que es en este caso el icopor. Luego del empapelado, no solemos usarlo porque casualmente es una técnica que inclusive hemos ido adoptando, que es el tema de estucar. Okay. Estucar una pieza pues para que desde el punto de vista estético tenga una mejor presencia. Pero para una carroza llegar a estucarla, indudablemente el tiempo no nos da y las capacidades inclusive aquí con el factor económico pues tampoco nos los permite. Claro. Pero casualmente pasamos del empapelamiento a una base de pintura blanca, bien fuerte, bien espesa, que nos permita inclusive cubrir algunas imperfecciones que se crea a través del proceso de empapelado. Luego de eso, pues básicamente los colores planos con los que se trabaja y posteriormente ya los detalles en temas de pintura y posteriormente detalles o acabados en temas como te digo, de brillo o de mayor expresión, pues para que tenga un mayor impacto en el escenario de la batalla. La pieza, ahí veo que tienes unos elementos ya que se hacen aparte para la decoración, que son elementos que hacen parte fundamental del Congo. Sí. Son la caja, lo pueden coger. Claro. Ya un trabajo de ensamble. Es un color ahí base, inicialmente base, pero ellas inclusive esto es un color base, el color negro, para que pueda recibir el color dorado y le da inclusive un realce a la figura. Los congos siempre me han dicho que cuando a los congos nunca les puede faltar las gafas. Son un elemento ya, así como hablábamos ahorita de los animales, son un elemento que hace parte de su indumentaria. Y la mayoría de los congos son señores ya de edad y son señores que usan bigotes. Entonces por eso el congo es tan característico, estos dos elementos son tan característicos y Rubiel lo ha puesto aquí, lo utiliza en sus figuras. La sonrisa amplia, el elemento siempre de la alegría, de la festividad, pero además ellos a la vez que son alegres, son también muy serios, muy puestos en su papel. Están muy metidos en todo el tema de la tradición y lo reconocen y ellos van ahí, como dice uno, en su cuento cuando van danzando y los que van también
hablando. Ya esto último, ¿qué se le hace, Rubiel? Como... Bueno, ingresar a darle algunos acabados de pintura, pues por lo menos empezar a maquillarlo, básicamente a maquillarlo, que es darle el tono de color piel hasta donde se permite dentro del maquillaje que ellos tienen, que se vea la piel, porque el resto sabemos que se aplican blanco, luego las mejillas, que hacen unas bolitas para tratar de resaltar un poco más sus mejillas, y del resto el turbante. O sea, una de las expresiones más fuertes del Congo precisamente es el turbante. Pero acá hay una cosa, pues un elemento, o no un elemento, una expresión un poco más particular, que es precisamente el hecho de poder llegar dentro de lo figurativo y dentro del proceso creativo, cómo empezar a llevar esos personajes que ya son íconos, cómo empezarlos a llevar y empezar a evolucionar con ellos desde el punto de vista artístico, y crear inclusive dentro de la desproporción, porque si bien es cierto, miren que aquí hay una desproporción, el hecho de que el rostro sea un poco más alto que el mismo turbante, pero es precisamente bajo la necesidad de crear esas puestas en escena dentro de lo creativo, para llegar a darle otra dinámica. Y que la atención se centre en la correcto, y expresión. entonces aquí básicamente quien nos alarga el tema del rostro es la sonrisa. Tener una sonrisa, una boca bastante larga, porque casualmente se está sonriendo. El tema de la nariz también bastante exagerada, con ese motivo de que poder empezar a crear otra dinámica dentro del proceso creativo que nosotros hemos tenido o que estamos teniendo. Porque sí, básicamente o tradicionalmente era el mero conguito con la cara redonda, sus gafitas redonditas también, el mero bigote, el turbante solamente con la trenza y las cuantas flores, pero esto ha evolucionado de una manera extraordinaria, y que bueno, casualmente en manos de nosotros como artistas, en manos de nosotros como hacedores del carnaval, ha caído esta responsabilidad de poder justificar y mantener íconos y personajes como estos en nuestra fiesta, ¿no? Listo. Igual que el resto de personajes que inclusive, o fauna que hace parte del Congo, mismo, sí, el claro. mismo torito, el mismo tigre, y sobre esos mismos elementos o personajes ya también ha nacido un proceso, ¿me entiendes? El poder llevar, que el torito no sea el simple torito normal de color rojo, de corita, sino que ya se le agregan una cantidad de elementos, pues, para salir del contexto normal y tradicional. Ya. Listo. Vamos a cerrar y ya como para la despedida y eso. Pero cerramos con color.
Ya tenemos la pieza casi que terminada, ya por temas de tiempo no vamos a poderlo ver en toda su dimensión, pero ya tenemos más que, digamos, de cómo empezamos. Si recuerdan, era un bloque así, Luego otro así. la talla, y finalmente ya lo que el maestro Rubiel nos está presentando acá, el Congo de amplia sonrisa, con una expresión bastante pronunciada y diciente. Y bueno, esperamos que les haya gustado. Muchas gracias a Rubiel por recibirnos, por abrirnos el taller, por mostrarnos toda la dedicación y su arte, las creaciones que hace. Y esperamos que bueno, que esto siga creciendo, que miremos, han visto ya otra faceta del arte que se hace en Galapa, de cómo pasamos de la talla, de la cestería en bejuco, a la talla mecanizada, pero también a los procesos que se hacen en las instituciones educativas, y lo que hace Rubiel también como exponente máximo de las carrozas del Carnaval de Barranquilla, y no solo del Carnaval de Barranquilla, sino también como casi que instructor de este tipo de figuras por fuera de nuestro territorio. Rubiel, muchas gracias por haberte tenido acá, por haber aceptado la invitación, y bueno, una nueva pieza hecha en el marco de Jueves Artesanal. No, para mí es un inmenso placer y un gusto. Casualmente, Johnny, agradezco la invitación, y la invitación pues que lógicamente hace el municipio de Galapa a través de este espacio. Tengo entendido la alcaldía también, pues lógicamente un agradecimiento bien especial a todo este proceso, y créanme que para mí es de mucha satisfacción poder mostrar un capítulo, porque esto es apenas uno de los capítulos que lógicamente ya como empresa también hemos tenido como artista y como persona también que amante del arte tengo y que he venido desarrollando. Entonces esto es apenas uno de los capítulos que estamos presentándolo, y que para mí es de un inmenso placer que la gente pueda observar, pueda detallar, pueda apreciar y lógicamente hacer las críticas, cualquiera que sea, pero que sean críticas, y que venga que antes, por el contrario, esto lo que hace es que nos enriquece y nos hace pues seguir creciendo y poder seguir mejorando. Eso, un total agradecimiento a ustedes por esta oportunidad y por este espacio, Johnny. Gracias a Rubiel, gracias al equipo de prensa de la alcaldía, y gracias a ustedes por acompañarnos como siempre en este programa de Jueves Artesanal. Saludos y feliz tarde.